la imagen te marca un ritmo. Tú conoces la historia que se está planteando, la tragedia sobre mi país, que está muy bien planteada en esa novela, ¿verdad? Es uno de los inicios de aclaratoria de qué nos pasa, qué nos pasaba antes, hace mucho tiempo, qué nos pasa ahorita y qué nos va a pasar en el futuro. Oye, ¿viste el amanecer que hay, no? El atardecer. Voy a escribir un claro de luna, de latillo. Y qué chévere hacer música así, ¿no? Eso no. Bienvenido, Chuchito Zanoja. Gracias. Decirte Chuchito es algo así como muy familiar. Te lo agradezco porque cuando yo era más joven, mi papá era muy famoso y entonces sonaba mucho Chucho Zanoja. Claro. Y a mí me decían automáticamente Chuchito, mi nombre es Jesús. A mí no me gustaba. Pero con el tiempo, pues ahora me siento orgulloso de Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ser su hijo. Y bueno, estamos complacidos de que estés aquí con nosotros en las formas del libro. Vamos a intercambiar sobre tu trabajo, sobre la manera de cómo abordas tu trabajo, la composición, la interpretación, pero sobre todo esa relación que hay con los libros y la relación que tú tienes con los libros en especial, ¿no? Hay dos cosas memorables, ¿no? Una, la película País Portátil. Primero, una película basada en un libro que ganó premio Seis Barral y que la música la compusiste tú. Cuando tú estabas componiendo, cuando estabas en ese trabajo creativo, ¿qué es lo que más te llevaba a ti a referirte? ¿A lo que leíste en el libro, a las imágenes que te generaban el libro o a las imágenes que generó Iván Feo y Antonio Gerandi en la película País Portátil? Bueno, sí, dijiste los tres elementos básicos que me preocupaban, que era el contenido del libro, que ya para ese momento era, cuando había sido premiado por la Seis Barral, ya nos había atrapado, a mí totalmente con la posición, con la descripción de qué nos pasa con el petróleo, con eso tan importante para nosotros. Eso era importantísimo, ¿no? Y luego el guión, vamos a decir que cuando tú haces música para una película, para ti el guión técnico es el esqueleto, es el que te va a decir para dónde voy, cómo desarrollo toda esta historia. Claro, ese guión técnico sale de un autor, ¿no? En este caso, Iván y Antonio, ¿no? Y basado en la novela, ¿no? Y luego, las imágenes, ¿no? Cuando tú ves las imágenes de lo que estaba pasando, la motivación para mí principal, si lo pudiera decir así, es la imagen. Porque el cine, arte popular, por cierto, el arte popular que reúne el teatro, la música, reúne toda esa maravilla, ¿no? Nos da la oportunidad de, cuando vemos, yo soy asiduo del cine, enamorado del cine de fantasía, cuando tenía 5 o 6 años, aquello nos consume, nos absorbe totalmente, ¿no? Porque es el logro de la transmisión de todos aquellos elementos, la concreción de aquello en celuloide. Eso es muy emocionante, que uno pueda ver aquello. Cuando yo veo esa edición, ese montaje, y veo tenía, para ese momento, para lo que estábamos viviendo en Venezuela, tenía una altísima calidad lo que se había logrado en imagen, ¿no? Obviamente parece que fue muy interesante que hubieran 2, 4 ojos ahí en esa situación, ¿no? A mí me transmitió mucho eso. Pero luego vienen otras cosas, fantasmas, que no están aquí, que no se hablan, que pertenecen a la angustia de los que nos dedicamos a esto. Vamos a decir, digo angustia porque uno está peleando con unos dragones
de fuego, ¿no? Así es. Cuando te viene una idea, porque todo eso es la idea que me quieren dar, pues yo tengo mi idea y mis capacidades, pues, y mis recursos, ¿no? Y entonces cuando aquello me dice a mí, me marca, vamos a decir, marca un ritmo, por decirlo de una manera, ¿no? Cuando la imagen te marca un ritmo, tú conoces la historia que se está planteando, la tragedia sobre mi país, que está muy bien planteada en esa novela, ¿verdad? Es uno de los inicios de aclaratoria de qué nos pasa, qué nos pasaba antes, hace mucho tiempo, qué nos pasa ahorita y qué nos va a pasar en el futuro. Eso es un planteamiento que me transmite una responsabilidad grandísima, de manera que tú estás con estos dragones, cuando tú te quedas solo escribiendo esa música, cuando te quedas solo y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Como dice en el papel blanco cuando tú comienzas a escribir un poema, una historia, ¿no? ¿Qué hago con todo esto, no? Entonces comienza ahí una situación que es la que en música yo llamo la más interesante, ¿no? Que es la composición. La composición suele ser la parte más extraordinaria, aunque se sufre muchísimo, ¿no? Porque tú vas detrás de unas ideas que quieres que sean, primero, del momento de la película, porque tengo que complacer las exigencias Un ritmo. del guión, ¿sí? Y un ritmo que hay allí. Luego quiero ser de mi país, quiero ser venezolano, quiero tener identidad, quiero saber de dónde vengo, ¿no? A ti te sucede lo mismo que le sucede a un escritor, tiene un editor. O sea, el director pasa a ser tu editor. Por ejemplo, ¿verdad? Pasa a ser, y porque además uno quisiera, oye, tengo aquí una idea que sé que va a transmitir tal cosa y el tiempo no me la da. ¿Podemos ir a editar otra vez? No, no puedo, no le puedo pedir a ellos que editen otra vez aquello. Entonces me veo, tú sabes, torturado por entrar dentro de un timing, un tempo que es obligado a respetarlo. Y es un encanto respetarlo, porque las cosas que nos suceden cuando vemos, oye, no llego o me paso con esta idea y te exige meterte en ese canon, en ese espacio, bueno, cuando ves el resultado final hay un agrado enorme. Y ese final, que además es un final extraordinario, está en el libro. Sí, Muchos creen que la película mejora al final. Sí. No, el final está en el libro realmente. Es correcto. Y la música, la fotografía final. Sí, realmente... La edición, todo eso. Eso fue un reto, eso sí fue para mí. Cuando veo esto y el final que proponen ellos, si mal no recuerdo, casi 10 minutos seguidos de música, ¿no? De música. Bueno, sí. O sea, realmente es extraordinario para un músico que le pongan 10 minutos en una película. No es que me dieron 10 minutos a mí, ¿no? Claro, me pusieron a prueba para ver cómo... Claro, porque si me das 10 minutos y me dices, ponme lo que tú quieras, claro, te imaginas lo que yo te voy a poner, ¿no? Claro. Bueno, mi gusto personal, que lo tengo que esconder, meterlo en cualquier sitio y ver cómo hago para apoyar esos 10 minutos de edición que me dieron sin audio, lo cual aplaudo a Antonio y a Iván por esa maestría, digamos, de dirección y de edición, ¿no? De que por sí mismo, sin audio, ese pedacito de 10 minutos se exprese. Así es. Si ellos lograron expresarse, imagínate la responsabilidad que yo tengo de ponerle música a eso. Aplaudo más que esa edición haya sido, desde el punto de vista no sonoro, extraordinaria como me la trajeron, ¿ves?
Y claro, me dio el chance a mí de, bueno, ¿cómo voy a desarrollar yo este tema? Porque teníamos un leitmotiv, un tema principal para toda la película, que hubo que exponerlo en las diferentes situaciones que se iban sucediendo, ¿no? Ese trabajo que tú has realizado todos estos años es un trabajo al final. ¿Qué hay de inspiración? Existe la inspiración, así como no existe para Picasso, para ninguno de los escritores, solamente Gracias. sudor, Gracias, trabajo. gracias por decirlo, ya, te contestaste. No existe entonces. Imagínate, oye, ¿viste el amanecer que hay, no? Ve el atardecer. Voy a Extraordinario. escribir un claro de luna, de latillo. Y qué chévere hacer música así, ¿no? Eso no. Bueno, hay uno que, Beethoven, el que decía eso, ¿no? Talento es sentarse todos los días a la misma hora a componer música, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Entiendes? Y él no estaba haciendo banda sonora. Y no hizo mucho teatro ni ópera, ¿no? Y era un gran influencer, además, Sí, en su época. exactamente. Entonces, yo no creo en eso, ¿verdad? Claro. No puedes esperar por esa tal inspiración, no. A lo mejor hay alguien que pueda debatirme, yo quisiera que alguien me lo debatiera, que este asunto es más de inspiración que de trabajo y que de oficio, ¿ves? Yo lo dudo. En un escrito tuyo en homenaje a tu madre, Uh-huh. al cual le compusiste una parte. Fureliz, versión 2. Exacto. La primera se la dejé a Beethoven. Exacto. Tuviste primeras notas, primeras armonías, ¿no? Ajá, sí. Pero tus Con él. primeras lecturas, ¿cuáles fueron? ¿Qué es lo que te lleva algún libro? Totalmente, sí, totalmente. Pero ¿qué género? Porque hay algunos que le lleva la filosofía, la poesía. No, chico, a mí los cuentos, la narrativa. Yo tuve la suerte que en mi colegio los actos culturales eran, entre otras cosas, a mí me tocó más de una vez leer pedacitos junto con otros alumnos, compañeros, de Aquiles Nazoa. Aquiles. Comencemos por ahí. Además que yo vivía en Aquiles Nazoa porque Aquiles era amigo de mi familia, vivían juntos en La Pastora, en el mismo sitio, y en mi casa se hablaba de cosas de las que hablaba Aquiles. Aquiles hablaba de algunas cosas que la gente las veía como normal, hablaba de trompo, de papagayo, de no sé qué, de cosas así, de las misas de aguinaldo, eran normal. Resulta que eran extraordinarias, ¿no? Pero hay esa cuestión que dice, habla de tu pueblo, alcanzarás la universalidad. El lenguaje que se hablaba allí en mi familia, además de ser de música, era contemporáneo con personas como Aquiles. Y resulta que yo voy al colegio y me hacen leer cosas de Aquiles, ¿no? Por decirte algo, pero también, bueno, me llegaron las cosas más hermosas, Platero y yo. Juan Ramón Jiménez. Imagínate tú, Juan Ramón Jiménez, y en unos momentos en que uno de verdad uno es virgen totalmente de todo, ¿no? Entonces yo tenía la suerte había un tío mío que era un gran músico y un gran lector, ¿no? Y ese hombre nos tenía, bueno, libros y discos en casa. Pasan muchas cosas después, ¿no? Me atrapa totalmente, me seduce totalmente, cuando comienzan a llegar a mis manos, porque ya ellos existían, el que no estaba era yo, ¿no? Grandes obras nuestras, latinoamericanas, ¿no? Y de los Bolívar, ¿no? Y bueno, en los momentos más grandiosos, cuando aparece lo que llamó Uslar Pietri el realismo mágico, ¿no? Imagínate, la historia de Venezuela. 100 años de soledad es la historia de América entera, ¿no? Totalmente. Había un libro Historia de Venezuela que dice, en su primera línea, Cristóbal Colón nació en Génova, ciudad de Italia. Bueno, yo dije, esta es mi historia, y me la leí así, me la aprendí así, ¿no? Claro. Y luego llega, unos añitos después, un hombre y dice, cuando estábamos frente al pelotón, la primera de Sarmiento. iban a fusilar a Aureliano Buendía,
y comienzo a leer todo aquella descripción de mi casa, de mi familia, del pueblo, del pedacito donde yo vivía, y veo que eso se parece más a mí de aquello otro que me habían contado en esos libros, ¿no? Bueno, eso terminó de decirme, ¿qué haces tú en la música? ¿Por qué no te dedicas a la lectura y a esto y estudias esta cosa y tal? Porque desde entonces pues estoy totalmente cautivado por eso y yo me felicito a mí mismo de estar tan cerca del libro. No, ¿ves? Ya me equivoqué. Tú sabes que Borges, uno de sus planteamientos, Jorge Luis Borges, él decía que uno leía de acuerdo a su experiencia lectora. Es decir, en mi caso, yo cuando estudiaba en bachillerato, todas las fórmulas matemáticas o cualquier de esos conceptos, lo leía siempre como una novela de intriga. ¿Te sucede a ti? ¿Te sucede a ti con la música? ¿Lo Sí. lees como si fuera Claro música? que sí, claro, porque yo escucho esas fugas, ¿verdad? Esos contrapunteos que hay, diga en Saramago, ¿no? Que me cambia las comas y me cambia una cantidad de cosas, que digo, esto es música purita, cantada, expresada, ¿ves? Y es por eso, porque obviamente, no solo en lo genético, yo soy hijo de músicos, papá y mamá y abuelos y todo, estoy tercera generación. No solo eso, sino que alguna de las músicas en mi niñez, que es cuando tenemos el disco duro totalmente virgen y se graban de forma indeleble, cosas que van a determinar el futuro de uno, lo que se grabó en mí fue música, ¿verdad? En principio, ¿no? Y no con la misma intensidad que la letra, que el libro, ¿no? Claro. Se grabó música, de manera que yo comienzo por música y a eso le llego al libro. Y descubro, bueno, las lecturas que me gustan son aquellas que, ¿verdad?, tienen una narrativa, que yo puedo decir musical, una narrativa musical, que te van, escucho sonoridades y resonancias de ellas, y me quedan frases resonando por eso. Estoy seguro, es imposible escaparse de esa condición de haber tenido un primer impulso, y eso te va a llevar a ver lo demás a través de ese visor. Hay escritores que han tratado de hacer, que les ha interesado el tema de la música. Escritores. Alejo Carpentier escribió concierto barroco. Y escribía las crónicas musicales. Crónicas musicales. Extraordinarias. La tragedia Generalísimo de Ansel Romero, hay una parte donde él habla de Marini y quiere emular los tambores. Sí, sí, sí. En Abra Palabra también hay una parte musical. Julio. ¿Cómo? Julio Cortázar y Charlie Parker. Julio Cortázar, imagínate, El Perseguidor. Es decir, los escritores siempre, ciertos escritores han intentado volcar la música en sus cuentos, en su narrativa. ¿Tú lo logras ver como músico que hay esa intencionalidad lograda en esa literatura? ¿Cómo no? Claro que sí. Y eso precisamente más nos atrae, porque estamos como oyendo algo que estamos leyendo en realidad, ¿no? Cuando yo leía a Cortázar hablando también con tanto conocimiento y tanta emoción sobre Charlie Parker, imagínate, uno de los creadores del jazz, cuando el jazz se tocaba sin estudiar, porque era el jazz. En palabras de hoy serían músicos asintomáticos. Sí, sí, algo así, músico asintomático, pero se siente, pues. Y hay otro cubano. Ah, sí, Guillermo Cabrera Infante. Cabrera Infante. Son gente que transmiten, chicos, una musicalidad increíble, ¿no? Sí. Que la poseen, y Hemingway también. Son gentes que por dentro tienen la música y yo creo que ¿cómo se llama? Los gobierna, de alguna manera gobierna su sensibilidad, ¿no? Y es bien curioso, ¿no? Este
Ujú. Toda tu marca es música y letra. Sí. Primero música, después letra. Sí, Pero le has dado un buen tiempo a la letra. sí, me gusta muchísimo. Me Has gusta muchísimo, me gusta escrito muchísimo. unos textos y unas reflexiones sobre la música, Sí. ¿no? Una de las cosas que a mí más en este momento me ha sorprendido por lo que tú has escrito, es eso que no tenemos una marca país en música. ¿A qué se debe que no tengamos una marca país musical? El asunto de marca país es cómo reconocen la gente de otros países a un país por un solo símbolo, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo lo reconocen, no? De esa inquietud, mi análisis es que la mayoría lo reconoce por la música. Hay que sumarle a esto que Venezuela es muy prolífica en música. Tiene una diversidad musical extraordinaria que en primer lugar ha sido desconocida por nosotros, los mismos pobladores de acá. Y luego menos podemos aspirar que desde afuera alguien nos identifique con otra cosa que no sea el alma llanera, cuya identificación se debe a una película que se llamó Escuela de Sirenas, con Esther Williams, que es el primer musical que se hacía en cine, que incluía a todos los países de América, y el director decidió poner un trozo musical conocido de cada país latinoamericano. Y de Venezuela escogieron el alma llanera. Esto es difícil de explicar porque mucha gente, como la tienen metido en el corazón, como corresponde, mucha gente supone que es que se reconoce porque es bella. No, se reconoce porque hubo un posicionamiento mediático a través del cine que hace que la gente en otras partes hayan oído el Llanera. Después vienen interpretaciones extraordinarias de Alfredo Sadel, de no sé quién y bla, bla. Y eso lo hace también interesante que la gente reconozca el alma llanera, ¿no? Eso no es difícil porque los medios, como sabemos, los medios inducen, educan de alguna manera. Imponen una opinión. Imponen, gracias esa es la palabra. Imponen. Nosotros tenemos impuesta una canción, ¿no?, que no es venezolana y que inclusive habla de un volcán y de un tifón, que no existe en Venezuela ni un volcán ni un tifón. Por supuesto, la escribió alguien que no es venezolano, de otro país, y bueno, y manipuló allí algunas cosas en la letra y en la música, y luego se impone a través de los medios, una imposición cultural, y la gente termina, el venezolano, pero con lágrimas cada vez que oye su canción del volcán y del tifón, que no existen aquí. Eso nada más puede pasar en Venezuela. Sin embargo, ahí está, pues, y está peleando con alma llanera, ¿no? Entonces, esto es una cuestión de política del Estado. La política del Estado brasilero, la Cancillería brasilera, hizo lo que debía hacer cuando surgió, a raíz de la película Orfeo Negro, ¿te acuerdas de aquella extraordinaria del año 57, no? Cuando surgió esa película y oyeron la música de Luis Bonfá y de varios compositores brasileños, ellos vieron un potencial allí extraordinario para seguir siendo el gran país musical que eran, y vieron una transformación del samba y del choro y de todas las formas de ello, que era el nacimiento del bossa nova. ¿Qué hizo la Cancillería? Alquiló el Carnegie Hall. El Carnegie Hall es el ombligo Musical, el ombligo musical del mundo. Y entonces unió a toda esa gente que estaban haciendo composiciones, porque era un grupo, era un colectivo que estaban haciendo composiciones nueva bossa, o bossa nova, como le llaman, y entonces los presentó allí. Allí mismo el primero que estaba sentado en el público era Frank Sinatra, agarró a Jobim, se lo llevó para Los Ángeles, hizo un programa con él y ese día se conoció La Samba de una sola nota, La Chica de Ipanema, Desafinado y todo, ¿eh? Y comenzó a pelear con los Beatles, porque era el mismo momento en que los Beatles estaban llegando a Estados Unidos, ¿no? Y se impuso, y punto. Hoy en día es la imagen de Brasil, pues el bossa nova. Nosotros tenemos una forma musical que se llama merengue, que no tiene nada que ver con el conocido merengue dominicano, que Claro. está impuesto por los medios como mercancía, por supuesto.
Sino que tenemos un merengue que se tocaba en las plazas siempre, todavía algo se toca. Lo tocaban la música cañonera, las bandas municipales, ¿no? Y de hecho hay mucho interés en el mundo entero por grandes músicos. Aquí donde estamos reunidos, aquí ha estado Paquito de Rivera oyendo un 5x8 venezolano y dice, pero esa maravilla que es, ¿y quién toca eso? Y digo, no, él solo toca el pueblo. Carmen la que contaba 16 años, con 4 cualquiera lo toca, ¿entiendes? Y ha estado aquí el maestro Carli, que es el arreglista de la obra de Piazzolla para la Filarmónica de Berlín, nada más y nada menos. Y lo mismo he hecho, pero es una maravilla. Y Chano Domínguez, un excelente pianista que hace lo que hacía Paco de Lucía en el flamenco, en la guitarra, él lo hace en el piano. Y bueno, ese hombre también en lo que oyó los merengues venezolanos dijo, porque esto no se conoce en el mundo, esto es una maravilla, ¿no? Entonces deberíamos hacer un énfasis en esa facilidad, está puesta allí, ya, el pueblo ya lo hizo, ya hizo el trabajo, ¿verdad? Solo hay que fotografiarlo, grabarlo, ponerlo, divulgarlo, difundir, imponerlo, pues, ya que los medios lo que hacen es imponer costumbres, ¿no? Tienes una gran amistad con Soto, con Jesús Soto. Le has dedicado letra, música y letra, ¿no? Las dos cosas. Le hice un merengue de homenaje a él, música y letra mía. A él le sucedía algo que tenía la combinación de dos pasiones. La música en las artes, ¿no? Música en las artes plásticas, arte cinético, que es reconocido mundialmente por toda su obra. En tu caso, como músico, ¿qué otra parte de las artes te apasiona? Bueno, la letra. En realidad yo tengo agrados por otras cosas en la vida, además de la música. Una de ellas es por la literatura, por el libro, por la palabra, por ese mundo extraordinario. En el caso de Soto, que lo dijiste muy bien, tenía dos pasiones que yo siento que eran una sola. Soto hizo que el cuadro vibrara, cambió la manera de hacer el cuadro. Todos estos cuadros que están allí son bellísimos, pero no se mueven ellos. En cambio, como dice Fruto Viva, Soto se está moviendo siempre. Aunque uno no se mueva, la obra se está moviendo. Y si tú te mueves, cambia totalmente la percepción de la obra. Ese es el principio, digamos, cinético, de vibración con la que se produce el cinetismo, ¿no? Esa vibración. ¿De dónde sale la vibración? Para hablar acá, yo tengo unas cuerdas aquí que con el aire que impulso y el conocimiento del idioma hace que vibre y tenga la palabra. Sin la vibración no existe eso. Soto vio en su niñez, en Soledad, donde él nació, frente a Ciudad Bolívar, veía la vibración después de la lluvia y el sol, queda una tembladera a distancia, ¿no? Uno ve una cosa que está temblando a lo lejos y no puede ser si esto es la tierra, o sea, este es el camino. Él iba con un burrito por ahí y tal y decía que vibraba aquello y aquello le fascinaba en la vista, ¿no? Y esa vibración, antes de él llegar a lo que posteriormente, muchos años después, se llama el cinetismo, él la encontró fue en la música, en la guitarra, ¿no? La vibración de las cuerdas, ¿ves? Bueno, eso es un aporte, un gran aporte al conocimiento de las artes. Y como gran aporte que es, como estilo hacer en la humanidad, hace falta unos 50, 100 años para ser comprendido a cabalidad. A cabalidad. Otro de los grandes aportes nos lo da Alirio Díaz, que lo presenta aquí en este homenaje que le has hecho a... Dice Alirio Díaz: en 1923 nacimos los Cuatro Locos. Soto, Cruz Diez, el Chueco Riera y yo. Eso debe ser el queso de cabra. De Carora. De Carora, además. Eso lo dijo ahí en el documental ese que hicimos. Eso es una maravilla. Ahí tienes, pues, Alirio. Si no es por Alirio,
y la dupla Antonio Lauro, porque Alirio es el difusor más amplio en el mundo entero de la obra guitarrística de ese otro genio guayanés también, Antonio Lauro, que debería ser el orgullo de todos los venezolanos, de todos los medios de comunicación deberían tener una manchetica ahí todos los días, qué honor que para graduarse de piano en el mundo entero, en los conservatorios, tú tienes que tocar ¿a quién? A Franz Liszt, tienes que tocar a Brahms, a Debussy, a Chopin, ¿no? Para graduarte de guitarra, tienes que tocar a Lauro. Antonio Lauro. Si eso no es un logro, si eso no es una marca país, entonces, ¿qué es? Ahora, fíjate lo interesante, en todo eso de marca país, al final todo termina en un libro, ¿no? Yo no sé ni cómo llamarlo, porque nosotros comenzamos, vamos a grabar un disco, sí, cómo no, y en lo que comenzamos a grabar el disco, las conversaciones con Soto eran, bueno, clases magistrales. Pero se me fue el hombre en el camino. Me avisaron un día, no, falleció el maestro y hasta ahí llegamos. Lo único que alcancé a hacer, que lo tienes allí, e invité a una serie de personalidades para que entre todos dibujáramos al Soto músico, que es muy poco conocido. Y a mí me interesa que se sepa la gran musicalidad que ese hombre tenía. La vida, que 20 años de nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo, es que añoró otra vez. Muchas gracias, Chuchito. Raúl, gracias por la invitación. No, le has puesto vibración y armonía a estas formas del libro. Gracias, querido.